Astrid. Oiga, y me olvidé de preguntar la pregunta que hago normalmente cuando usted llega. Dígame, ¿cuál fue la noticia del fin de semana para usted? Don Ramón, bueno, hubo varias como siempre, pero está la propuesta del Ejecutivo de implementar castración química, esto en el contexto, pues, de el asambleísta Díaz Asque, que, bueno, está fugado, y también, pues, desde el mismo gobierno se ha establecido una recompensa de $100.000 para quien dé información certera de su paradero. De ahí, pues, continúa el trámite de extradición de alias Fito, quien aceptó el viernes en una audiencia de 5 minutos ser extraditado y conocer de manera voluntaria sus cargos en Estados Unidos. Vamos con nuestro invitado, querida Astrid. Así es, don Ramón, ya está con nosotros a esta hora de la mañana, 7:43, Richard Salazar, el ingeniero Richard Salazar, que nos acompaña. Él es director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Vamos a hablar sobre la situación de esta fruta, de este producto y la plaga que lo... Ya debo estar viejo que no reconocía a mi amigo Richard. Bienvenido, querido Richard, qué alegría tenerlo acá. Igualmente, mi querido Ramón, un placer estar en este prestigioso programa y con tan grata compañía. Cuéntenos, ¿cuán complejo es la problemática que se anunciaba en días pasados sobre ciertas plagas, ciertas cuestiones que están rechazando fruta en Europa, si mal no recuerdo, querido Richard? Bueno, vi esa noticia para el plátano, donde particularmente hay una bacteria que está afectando las plantaciones. Okay. Correcto, que es el moco, que indirectamente también está afectando al banano, porque esto se ha propagado también, pero ha afectado mucho más al plátano. Y ya que usted topa la pregunta, yo creo que es importante destacar que el gobierno nacional debería actuar inmediatamente en esto, porque no solamente que se está afectando la exportación, porque efectivamente, a diferencia del banano, en el plátano no encuentra usted los mismos controles fitosanitarios que se hacen en el banano. Y esto ha generado, pues, que de una u otra manera, pues, en este caso el moco se haya propagado. Y esto está afectando incluso la misma soberanía alimentaria, estimado Ramón, porque se ha afectado la producción interna que para el consumo interno también. Creemos nosotros que en este caso particular debería de primero abrirse esas siembras de plátano, que no sabemos por qué. Hay una prohibición también aparentemente para consumo interno, cuando la prohibición, de acuerdo a la misma ley del banano, en la que está inmersa también el plátano, prohíbe siembras para exportación. Pero en todo caso, y adicionalmente, pues, mayor asistencia técnica y un mayor control para evitar que se siga expandiendo esta bacteria, ¿no? Adelante, Astrid. Se hablaba de un porcentaje del 30% de la devolución de la carga que se estaría enviando, y esto es para continuar, porque hay varios temas que estarían girando en torno a lo que hoy ocurre con el plátano. ¿Qué tanto perjudica esta devolución en el caso de encontrar el cargamento con daños o afectaciones por la plaga actualmente? Yo no estoy muy seguro que ese porcentaje sea el correcto, pero es muy común en este negocio, Astrid, no solamente en plátano, en banano y en otros productos. A veces, lastimosamente, pues no se puso la temperatura adecuada dentro de un contenedor y la fruta llegó en mal estado. Entonces, hay muchos aspectos que habrían que investigar, pero particularmente por el tema del moco no creo que sea ese el porcentaje. Sin embargo, no dudamos, pues, que puede haber una afectación en la calidad, sin duda, pero para exportación hay un mayor control por parte de las mismas compañías exportadoras, así que creería yo que es importante revisar y preguntar a los involucrados al respecto. Ahora, hay dos cosas importantes dentro del banano y del plátano, y es que existirían, pues, cultivos y lo que ha denominado, lo que es la entidad reguladora, empresas que no podrían comercializar, porque hay fincas que se están dedicando a hacer siembras ilegales, y aquí hay que entender la figura de siembras ilegales en cuanto al banano y el plátano, y son estas mismas empresas dedicadas a esta actividad no regulada, en el sentido de que no están bajo el control del ministerio, quienes no estarían, pues, tampoco colocando ciertas seguridades o bioseguridades para el tema de la exportación. ¿Qué está acarreando esta problemática y por qué se ha desbordado de manera de llegar a tener empresas con siembras ilegales? Sí quisiera saber primero la figura, le consultaba al inicio de la pregunta esto. Bueno, primero que es tirar de los cabellos esto que estamos escuchando, ¿no? Es el único país, es el único producto
en la que en vez de reconocer y dar una medalla a alguien que invierte en el Ecuador, que genera empleo y que ese producto va a generar divisas, se castigue mediante una ley absurda que no debe haber nacido nunca, hace casi 30 años, en la que buscó dos cosas: una ley del banano que buscó fijar un precio a un producto de exportación y prohibir las nuevas siembras. Usted sabe lo que pasó, no se cumplió. Y no se cumplió porque al final del día es un producto que depende del mercado mundial. Y le pongo el mismo ejemplo en el banano. Cuando se expidió la ley del banano habían 129.000 hectáreas de banano. Hoy por hoy hay 210.000 hectáreas de banano. Y esto porque obviamente la demanda requirió más banano y el Ecuador tuvo que ajustar su oferta. Es lo lógico y lo correcto. Y por otro lado, poner un precio de sustentación a un producto de exportación es tirar a los cabellos. Es como que usted le quiera poner un precio mínimo de sustentación al petróleo. Cuando depende de muchas variables, el banano es exactamente igual. Y en el caso, respondiendo a su pregunta, la verdad es que creo que esas son las cosas que hay que cambiar hoy por hoy en el país. Si bien es cierto hay una ley vigente que dice eso, que al final del día de una u otra manera hay que respetarlas, pero el mercado mundial al final del día se impone. Si el mercado requiere más banano, o sea el Ecuador u otro país competidor lo va a sembrar, y de hecho así ha sido. Y yo creo que estamos desaprovechando una coyuntura, Astrid, que hay una reducción de la oferta mundial por diferentes factores, fitosanitarios, climáticos, etcétera, y mal haríamos nosotros en comenzar a castigar una inversión que, como le digo, no es que estamos de acuerdo en que se respeten las leyes, ni mucho menos, es una exhortación más bien a revisar esa ley absurda que no se ajusta ni se apiada de la realidad de este negocio y peor de la comercialización, ¿no? ¿A qué se debe que durante años llevemos hablando de esa ley y no se haya logrado modificar a pesar del fuerte lobby que tiene el sector bananero en la estructura política? ¿Será porque hay una parte de los bananeros que más bien insisten en ese tipo de protección, querido Richard? Mire, Ramón, yo diría que hay que lavarnos bien la cara acá, ¿no? Porque primero que la política le ha metido la mano al banano y es muy lamentable. Y eso es lo que ha pasado de fondo, y se aprovechan de pequeños productores para seguir con esa plataforma política, si cabe el término. Yo diría que, y fíjese usted que tan contradictorio es esto, que por ejemplo la ley del banano solo establece que tú puedes vender bajo contrato y que te paguen un precio mínimo de sustentación. Pero hoy, desde hace 3 años, los productores no quieren firmar contrato. Y no quieren firmar contrato para vender en spot, que no existe en la ley. Pero es, digamos, es una realidad del mercado, porque más del 60% de los destinos de exportación del banano compran en spot. Entonces es una realidad. Pero acá hay en una hipocresía tremenda, estimado Ramón, los productores no quieren firmar contrato con los exportadores para vender en spot. Entonces, digamos, no hay voluntad de uno de los sectores. Nosotros hemos tratado de reformar la ley en el camino, al menos sincerar el spot, porque es una realidad del mercado, evitar la informalidad, que es lo que también tratamos nosotros. Aspiramos, Ramón, en este periodo del nuevo gobierno, exhortar a las partes, y ni siquiera imponer nada, simplemente dar como una opción. ¿Quieres firmar contrato y que te paguen precio mínimo de sustentación? Listo. Y si tú quieres vender en spot, también. Y si quieres un mix, perfecto, pero al menos que haya la opción. Y hoy por hoy hay un segmento pequeño que representan a pequeños productores, no la mayoría, pero que están ahí, que son los que se han opuesto, y muchos políticos que le han secundado eso, ¿no? Adelante, Jorge. Hemos hablado un poco sobre diferentes factores que están afectando actualmente el sector de banano. Me gustaría ahora quizás trasladarlo hacia la otra orilla, puede ser, llamémosla quizás la orilla positiva. Y es que comparándolo al 2024, durante el primer cuatrimestre de este año, las exportaciones de banano han crecido aproximadamente un 3%. Y me gustaría preguntarle primero a qué se debe este crecimiento que hemos visto a lo largo del 2025, a pesar de todos estos factores que hemos estado comentando con usted durante la entrevista, y también si efectivamente esperan que eso se mantenga para los 2 cuatrimestres más que queda y bueno, ya finalizar completamente el 2025. Si me permite, le actualizo las cifras a mayo, de enero a mayo, que las tengo recientemente, que hemos sacado. Tenemos que hemos exportado de enero a mayo 170 millones de cajas y hemos crecido 5.5%, más todavía del primer cuatrimestre, como lo destaca. Y esto se debe a varios factores. ¿En unidades o en precio? En cajas de banano, Okay. en unidad, en cajas de banano. Okay.
Y esto se da a varios factores. Yo mencionaba hace un rato que se vive una reducción de la producción a nivel mundial, de la oferta específicamente, por diferentes factores. Y destaco varios. El uno, en el caso de Asia Oriental, que también son productores, específicamente China, que a pesar de que es un consumidor fuerte, es el segundo mayor productor de banano en el mundo. Pero gran parte de sus plantaciones tienen problemas fitosanitarios, específicamente entre esos el Fusarium raza 4. Filipinas es algo parecido. Filipinas en los últimos 8 años ha bajado casi a la mitad su producción, específicamente por esto. Los países vecinos que estaban abasteciendo también a China, Camboya, Vietnam, tienen exactamente el mismo problema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que China mantiene su demanda, incluso la clase media china viene creciendo y viene demandando más banano y un banano premium. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Quién tiene banano disponible? A pesar de que en el Ecuador, por diferentes factores, algo se había reducido, pero las nuevas siembras, resiembras que también han habido, de otra manera ha atendido esas demandas. Lo mismo está pasando en Latinoamérica. Países como Costa Rica se han visto afectados también en su producción, donde se han destacado una reducción importante. Aparentemente no tenemos cifras exactas, pero se estima entre un 5 y 10%. Panamá es de reciente conocimiento el problema que tiene una transnacional por un problema laboral, y ha hecho de que las transnacionales vengan a comprarnos más banano. Entonces, por eso es que destacamos crecimientos importantes. Si me permite, muy rápidamente, en el caso de Estados Unidos hemos crecido un 12%, en el caso de la Unión Europea 8%, en el caso de China hemos crecido 45%, España 400%. O sea, hay diferentes mercados que han venido, hemos crecido por eso, ¿no? Y en media 5%. En media 5.53%. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Ecuador? Aprovechar las coyunturas. Si la demanda está ahí, quizás ha crecido ligeramente, pero... ¿Y el precio cuánto ha crecido? También, si cogemos el precio spot al que no existe en la ley y que los productores no quieren firmar contratos hoy por hoy para vender en spot, si usted coge el promedio de la semana 1 hasta la semana anterior, tenemos un promedio de 10.2 dólares la caja, si lo compara con 7.25 el precio mínimo de sustentación. Entonces, si usted va a preguntar a los productores si van a firmar contrato para el otro año, le van a decir que no, pese a que la ley exige el que se firmen contratos. Entonces, es decir, la ley es anacrónica. La ley es para cuando me conviene y para cuando no se aplica la ley. Entonces, de un segmento. Pero en cambio, en el caso de los exportadores, digamos, simplemente hay sanciones específicamente contempladas en la normativa, pero solamente se aplica para el caso de los exportadores. Y eso es un poco lo que estamos destacando y rechazando. O sea, primero que es una ley que no debe existir, porque es un producto de exportación, vuelvo y repito, pero ya que existe, adaptémoslo a la realidad del mercado, nada más. En ese sentido, y sí quisiera ahondar un poco más, ¿qué se está haciendo para afianzarse en el mercado internacional? Porque, a ver, el plátano ha venido trabajando, y sobre todo ustedes como gremios, en poder ofrecer la mejor, el mejor cargamento, la mejor exportación, pero ¿qué tendríamos que hacer como país para que no solamente se aproveche la coyuntura, sino posicionarnos y estar sobre todo lo que está ocurriendo? O sea, no simplemente esperar estas oportunidades, que son buenas, no son malas, pero mantenernos en un alto nivel como lo hemos venido haciendo. Por ejemplo, nosotros en estos momentos tenemos el tema del cacao y nos ha ido bien, pero ¿hasta cuándo nos podría resultar esta suerte? A ver, es que son coyunturas de mercado que se presentan, Steve Astrid. En el caso del cacao, que usted lo topa, es por una reducción brusca en la producción en África. En África, de Costa que el Rica. Ecuador ha aprovechado, y lo que hizo fue, ok, vamos a sembrar más cacao en el Ecuador y aprovechemos la coyuntura. Es lo correcto. Okay. Es lo mismo que pasa en banano. Entonces, por eso es que a mí me tira de los cabellos cuando queremos castigar una inversión al final del día que va a generar trabajo y divisa. Pero bueno, en todo caso, yo creo que el sector privado, particularmente el sector productor, todos los actores de la cadena, entre esos el sector exportador, vienen realizando su tarea y muy bien. Sí. Estamos prácticamente donde tenemos que estar. Incluso las promociones de exportaciones las estamos haciendo ya directamente nosotros como sector privado, participando, por ejemplo, en ferias internacionales, y una que se nos viene, que en el caso particular de nuestro gremio va a actuar, que es la Free Attraction en Madrid, donde nosotros estamos con 500 metros cuadrados. El Ecuador el año pasado en dicha feria ganó el reconocimiento a la presencia imponente, fue el país con una presencia imponente dentro de la feria. Entonces, así de importante
lo estamos asumiendo en nuestro trabajo. Pero por otro lado, también hacemos un trabajo coordinado con las autoridades del gobierno nacional en la misma promoción de exportaciones. Algo que es importante, que hay que seguir trabajando en la línea en respuesta a su comentario, que no todo lo puede hacer el sector privado, hay cosas que el sector público tiene que hacerlo, particularmente el gobierno nacional, desde ayudarnos a seguir mejorando los accesos a través de los acuerdos comerciales. Y otro tema que es importantísimo y que por favor creo que es importante destacar, yo acabo de venir de una visita la semana antepasada de Países Bajos, donde hicimos una misión de un proyecto Carga Segura por el tema de la contaminación de nuestra carga, donde creo que es importante destacar el gran esfuerzo que ha hecho no solamente el sector privado, que invertimos más de 120 millones de dólares anuales en temas de trazabilidad, rastreos, etcétera, seguridad, sino también la voluntad de la decisión política del gobierno nacional de declarar la guerra al narcotráfico. Y se han dado resultados. De hecho, por ejemplo, en Amberes destacaron la reducción de las incautaciones de 120 millones de toneladas a 40 millones de toneladas. Algo parecido ¿A 40.000 toneladas o 40 millones? No, de 140 toneladas. 140 toneladas, ahorita es millones. Perdón, disculpe. Un lapsus. De 140 toneladas a 40 toneladas fue la reducción de la incautación. Esas cosas, ¿no? Una pregunta que es importante. Usted ha señalado, querido Richard, que básicamente el Ecuador ha podido mejorar sus ventas en el extranjero y sus precios basados básicamente en problemas fitosanitarios de la mayoría de las naciones y en el caso de Panamá un tema laboral. ¿Cuánto es el riesgo fitosanitario que tiene el Ecuador? Y si existe ese riesgo, ¿cómo lo están menguando? En su momento, hace 4 años atrás, teníamos el temor de que venga ¿cómo se llama? Furario raza 4 al Ecuador. ¿Cómo se ha logrado paralizar ese tema a pesar de que los peruanos estuvieron muy asustados con ese tema y tuvimos temor de que entre esto acá? Adelante. Bueno, sigue latente la amenaza, ¿no? ¿Qué están haciendo para contener? Porque si no, lo que es hoy nuestra alegría será hambre para mañana, como le está pasando a algunos países en el planeta, especialmente a los asiáticos. Yo creo que lo que hemos hecho, estimado Ramón, fue adoptar medidas de bioseguridad desde el día 1 que nos enteramos que estaba en Colombia. Después apareció en Perú. Y seguimos adoptando en las fincas de los productores muchas medidas de bioseguridad para evitar, porque esto se propaga. Esto está en el suelo, es un hongo que está en el suelo, que incluso puede estar 40 años en el suelo y se puede diseminar. Se activa. Claro, por ejemplo, entra un perrito a la finca y va llevándose el hongo o la bacteria en el caso del moco. Entonces está en el suelo y se puede dispersar por muchos factores: viento, un roedor, un animal, las mismas personas, las botas, las herramientas. Entonces, se han adoptado medidas de bioseguridad para evitar esto. Por eso nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, para evitar de que cuando hay un invierno fuerte, los ríos se desbordan. Es muy peligroso. Imagínense una finca que tenga fusarium, se desborda el río y se va llevando todo y va regando pues, por todos lados. Entonces, eso es importante también. Por eso es que se están reforzando los muros, etcétera. Y las medidas de bioseguridad de acceso a las fincas, ya, digamos, no solamente para los carros y visitantes, sino las herramientas, los empleados, etcétera. Hemos hecho conciencia del tema, ¿no? ¿Y qué hacen con los perritos? Bueno, es prohibido que entren, ¿no? Es prohibido que entren. Es un control complicado. Es un control complicado. De hecho, una foto chistosa que había hace un par de años, ¿no? Funcionarios, no recuerdo si era de un tema privado, de un laboratorio, pero que estaban así todos equipados para ir a chequear o hacer una práctica, y habían 2 perritos al lado. Entonces tengo que hacer unos perros en la foto, pero esto es anecdótico, pero digamos, sí, en la mayoría de las fincas ya prácticamente incluso se han hecho acercamientos para que no solamente los que tengan que entrar a las fincas puedan entrar, ¿no? Gracias, Richard, por habernos acompañado cuando son 8 de la mañana, 2 minutos y 29 segundos. Ya volvemos. Vamos.